Buenas tardes, soy Fernando Fita, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. He decidido hacer este vídeo en el día de hoy, día 25 de mayo, un día especialmente triste y doloroso para todos los profesores y compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, porque ha supuesto la pérdida de un querido compañero y amigo como es el profesor Carmelo Lozano. En recuerdo de él, por tanto, estas palabras que quería grabar en este vídeo. Bueno, yo quería hacer referencia a alguna consideración general que creo que se puede extraer en este momento de lo que han sido las medidas laborales adoptadas por el legislador en respuesta a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Son dos aspectos los que creo que son esenciales o destacables en estos momentos. Habiendo transcurrido ya unos cuantos meses desde el inicio de la crisis pandémica, habiéndose adoptado muchísimas iniciativas, creo que es posible detectar algunos aspectos de esta normativa laboral de emergencia que es interesante destacar. La primera de estas cuestiones es que, desde mi punto de vista, la gran sacrificada de la legislación de emergencia ha sido la seguridad e higiene en el trabajo, la prevención de los riesgos laborales. No me refiero, obviamente, a la necesidad de dotar de equipos de protección individual a los trabajadores que han tenido que seguir prestando sus servicios, incluso en los momentos de confinamiento más severo, por tratarse de servicios de carácter esencial. No me refiero a eso. Los equipos de protección individual han sido escasos no solamente en España, han escaseado no solamente en España, sino en el mundo entero, puesto que la crisis es pandémica y la demanda de estos equipos ha sido mundial. En un momento muy concentrado, una gran demanda y, por tanto, la imposibilidad de abastecer. Sin embargo, creo que sí, la prevención de riesgos ha flaqueado en toda esta legislación de emergencia. Eso se puede detectar, por ejemplo, al comprobar el régimen jurídico que se le ha dado al trabajo a distancia, esa preferencia que se ha dado al teletrabajo como medida de mantenimiento de conservación de los empleos a lo largo de la crisis, ha olvidado, ha dejado de lado la normativa y las medidas sobre protección de riesgos laborales. El Real Decreto 8 estableció ese teletrabajo como medida alternativa o como al despido, a la extinción del contrato, como medida, por tanto, de conservación de los empleos. Simplemente señaló respecto de prevención de riesgos que bastaba con una autodeclaración del trabajador para entender que se cumplía la normativa sobre prevención de riesgos. Ninguna reflexión, ninguna referencia acerca de pasar los protocolos que en materia de teletrabajo existen a los trabajadores que van a empezar a trabajar en este régimen. Tiempos de trabajo frente al ordenador, necesidad de unas condiciones mínimas respecto de la silla de trabajo, de la iluminación, ventilación, etc. Simplemente se ignoró. Es más, se ignoró también que muchas de las empresas cuyos trabajadores van a teletrabajar o han estado teletrabajando como consecuencia de la crisis del COVID-19, esas empresas ya tenían trabajadores en régimen de trabajo a distancia. Para aquellos trabajadores sí se les aplicaba la normativa de prevención de riesgos, sin embargo, para los no teletrabajadores en absoluto. Por otra parte, las medidas alternativas de protección individual o colectiva que sí que se podían haber implementado, se adoptaron el 9 de mayo. En todas las medidas que se empezaron a desarrollar para el desconfinamiento, para preparar el desconfinamiento, ya sí, ahí se hace alusión a circunstancias tales como evitar la concentración de personas, de trabajadores en la empresa, en medidas de distancia social, ¿no? O distancia física más que social, en definitiva, medidas alternativas. La otra cuestión que creo que es destacable es que esta
crisis económica ha tenido desde el inicio una perspectiva de género evidente. Y la ha tenido por un doble motivo. En primer lugar, por la exposición al riesgo. Si tenemos en cuenta los sectores de actividad que se declararon esenciales, tales como sectores sanitarios, farmacéuticos, superficies de alimentación, tintorerías, etcétera, son sectores claramente feminizados y son sectores en los que la posibilidad de contagio obviamente han sido muy superiores al resto de trabajos. Pero es que además, también desde un punto de vista económico, existe esa perspectiva de género. Estos sectores, los sectores a los que ha llegado más tarde las ayudas económicas, están claramente feminizados. Es lo que ha pasado con el trabajo a domicilio. Una actividad claramente feminizada y donde las ayudas económicas fueron de las últimas en llegar y todavía no se han implementado, puesto que el plazo que se ha dado el Servicio de Empleo Público Estatal pues todavía establece pues un plazo de resolución de 3 meses, con lo cual las ayudas se están demorando. Pero es que estamos hablando del empleo regular. Si consideramos el empleo irregular claramente también feminizado, esto es mucho más patente. Esas ayudas, de las que se lleva hablando mucho, la renta o el ingreso mínimo vital, todavía no están implementadas. En definitiva, existe una clara perspectiva de género de las medidas adoptadas y hay que tener en cuenta que en el proceso de recuperación a la normalidad, sea cual ésta sea, está claro que también va a existir una medida de género, una perspectiva de género. Basta analizar las estadísticas de años, de crisis anteriores, para darse cuenta que las mujeres siempre han ido por detrás en la recuperación del empleo y constatar que efectivamente también en la recuperación habrá esa situación de género que es importante tener en cuenta para actuar en consecuencia. Muchas gracias y una vez más en recuerdo del profesor Carmelo Lozano.